Bueno, ya son las 6. Mientras damos un poquito de tiempo para que otras personas se puedan conectar. Mi nombre es Juan Carlos Calvo. Yo soy profesor titular en el Departamento de Química Biológica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y también soy investigador principal del CONICET en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Pero hoy creo que soy más que todo eso, porque hoy soy un youtuber. Nunca pensé que iba a estar acá transmitiendo por YouTube, así que para mí es realmente una nueva experiencia y espero que salga todo bien. Si no, bueno, sabrán disculpar. Entonces, vamos a comenzar. La charla de hoy se llama Los virus están con nosotros. Yo les quiero hacer una aclaración. La charla incluye videos, pero estos videos que fueron sacados de YouTube no los vamos a mostrar por un problema de derecho de autor. Sin embargo, ustedes van a ir viendo, a medida que vaya pasando la presentación, que van a aparecer los links a esos videos. Cuando puedan y revean esta charla, si realmente les interesó, no dejen de entrar a esos links y ver los videos porque realmente son muy interesantes. Entonces, bueno, después de hacer la introducción, vamos a empezar. Primera pregunta, ¿qué son los virus? Segunda pregunta, ¿por qué el título de la charla es Los virus están con nosotros? En realidad, si nos podemos a pensar, los virus muy probablemente aparecieron antes que apareciera la primera célula viva en el planeta. ¿Cómo? ¿Significa eso entonces que los virus, si aparecieron antes que la primera célula viva, no están vivos? Efectivamente, los virus no están vivos. Los virus son partículas que infectan células vivas y es la única manera que tienen para poder multiplicarse y así seguir propagando la infección. ¿De acuerdo? Ahora, yo dije partículas. Alguien puede pensar, pero ¿cómo? A ver, ¿son qué? ¿Partículas de polvo? No, son partículas mucho más complejas que una partícula de polvo. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos virus que seguro ustedes oyeron hablar. HIV, hepatitis B, ébola. Fíjense este que dice bacteriófago. Este es un virus que infecta bacterias. El virus de la rabia, de la gripe, etc. O sea que todos estos virus tienen una cierta característica que acá está más o menos dibujada. La pregunta que uno podría hacerse es, ¿qué tienen en común todos estos virus? Veamos. Todos los virus contienen material genético. Ese material genético puede ser o bien DNA o bien RNA, como comúnmente uno los conoce, ADN o ARN. Y esto ahora vamos a ver que le da a cada virus una característica particular. Además de tener el material genético, normalmente el virus tiene una especie de protección, esto que acá se llama cápside, y que esa cápside está constituida por proteínas. Acá veo una pregunta, ¿los virus son parásitos? Es una buena pregunta. Uno dice, bueno, un parásito es alguien que vive a expensas de otro. Bueno, uno podría decir, en realidad, si extendemos mucho la definición de parásitos, uno podría decir, sí, son parásitos, pero la realidad es que los virus no están vivos. Entonces los virus no es que vivan a expensas de otros. Los virus, por razones que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, infectan, se reproducen y a partir de ahí siguen su cadena de infectividad de célula en célula.
como no están vivos, yo no los llamaría parásitos, ¿de acuerdo? Pero si ampliamos un poco esa definición, no estaría mal. Entonces, además de tener el material genético, tener una cápsula proteica que lo protege, la mayoría de los virus, sobre todo los que infectan células animales, tienen una envoltura, que en realidad es una envoltura lipídica. Guarden bien esa palabra, lípido. Lípido igual grasa. Es muy importante para el coronavirus. Vamos a ver por qué. Ahora, yo dije que el material genético, siendo ADN o ARN, le conferían a estos virus ciertas características. Vamos a ver por qué. Fíjense que la información que está contenida en el material genético ADN, para poder expresarse, para poder realmente funcionar, tienen que convertirse en una proteína. Ahora, para que ese ADN pueda llegar a ser una proteína, primero tiene que pasar por una molécula de ARN, una en particular que se llama ARN mensajero. Ese ARN mensajero va a ir a una estructura particular de la célula, que se llama ribosoma, y ahí, en esa estructura, va a dirigir la síntesis de una proteína. Entonces, ¿qué pasa si el virus es a ADN o a ARN? Si el virus es a ADN, sigue todo este camino que yo les acabo de mostrar para terminar en la proteína correspondiente. ¿Qué proteínas? Las proteínas que van a causar la enfermedad, pero también las proteínas que van a fabricar la nueva partícula viral que va a salir y va a seguir infectando. Si el virus es a ARN, ahora contesto la pregunta de las vacunas atenuadas. Si el material genético es a ARN, pueden pasar dos cosas. O bien ese material genético ARN es convertido a ADN, que se llama ADN copia. Si hace eso, sigue todo el camino que yo les acabo de describir. Pero podría pasar que el ARN no se convierta otra vez en ADN, sino que directamente vaya a esta estructura celular que se llama ribosoma y directamente ahí dirija la síntesis de las proteínas, sin tener que pasar por ADN. Pero hay otra cosita que a lo mejor a alguno lo puede llegar a asustar, pero no es para asustarse. Si el virus es a ADN o fundamentalmente a ARN que se convierte en ADN, tiene una capacidad extra. Puede integrarse en el material genético de la célula que acaba de infectar. A más de uno se le pararán los pelos y dirá, pero ¿cómo? Entonces, si alguna vez en mi vida un virus a ARN que se convirtió en ADN entró en mi material genético, ¿significa eso que yo tengo secuencias virales en mi material genético? Y la respuesta es sí. Muy probablemente todos tengamos algún pedacito en nuestro material genético que corresponda a ese virus. De hecho, muchos dicen que parte de la evolución se puede explicar por esta inserción de este pedacito de material genético viral. Si bien todos muy probablemente tengamos un pedacito de material genético viral, fíjense que para la mayoría eso pasó inadvertido. Es decir, que eso a nosotros no nos generó un problema. Hay otros que sí. Y ahí entonces podemos sí tener una enfermedad debida a este virus. ¿De acuerdo? No es para asustarse, simplemente para que vayamos entendiendo cómo funcionan estos virus. Acá hay una pregunta, dice, ¿por qué algunas vacunas dicen virus vivos atenuados si no están vivos? Es una muy buena pregunta. En realidad, ustedes tienen que entender que a veces en la jerga uno usa una palabra que no debiera usar. El virus no está vivo. Pero ¿qué pasa? Un poco quizás relacionada con esa pregunta anterior que hablaba de si el virus puede ser un parásito. Si uno calienta el virus o trata a ese virus con ciertos compuestos, destruye la estructura de ese virus y ese virus ahora es incapaz de infectar. Pero ¿qué pasa? Si a nosotros esa estructura así destruida nos la inyectan, nuestro sistema inmunitario, que vamos a hablar después enseguida,
lo desconoce y ¿qué hace? Reacciona generando anticuerpos. ¿De acuerdo? Por eso es que hay algunas vacunas que se dicen que son a virus atenuados o a virus vivos, como bien dice la pregunta, atenuados. Recuerden, no es porque los virus estén vivos, sino porque por un tratamiento químico, térmico o de alguna otra naturaleza, a esos virus les hemos destruido la capacidad de infectar. Por eso es que la única manera que nuestro cuerpo tiene para responder a estos virus es inyectándolo en la forma de la vacuna. ¿De acuerdo? Vamos a seguir adelante ahora. Y ahora sí vamos al coronavirus. Este coronavirus cumple con las mismas reglas que cualquier otro virus. Fíjense, tiene un material genético. En el caso del coronavirus, el material genético es ARN. Pero es el ARN que va a ir directamente al ribosoma para dirigir la síntesis de proteínas. Este ARN no es el que se va a integrar en nuestro material genético. Eso que quede bien en claro, ¿de acuerdo? Ese material genético, ARN, está protegido. Está protegido por algunas proteínas que se unen al ARN, por ejemplo, esa proteína N, que acá no la vemos, pero que está, y una membrana también lipídica. Otra vez, importante, lípido igual grasa. Vamos a ver por qué. Pero esta membrana no solamente protege al material genético del virus, sino que es el lugar donde se van a ubicar estas proteínas. Estas proteínas que yo estoy señalando acá, las podemos llamar picos o espigas. ¿Por qué? Porque protruyen, salen fuera de la membrana. Y estas proteínas son muy importantes para la infectividad. ¿Por qué? Porque cuando un virus entra en nuestro cuerpo, y después lo vamos a volver a repetir para que quede bien en claro, estas espigas o estos picos, ¿qué hace? Busca una proteína en la membrana, en la superficie de la célula que va a infectar, que sea complementaria a este pico. ¿Qué significa eso? Que básicamente el pico actúa como si fuese una llave buscando una cerradura. El pico es la llave. ¿Quién es la cerradura? La proteína que se encuentra en la superficie de la célula. Solamente aquellas células que tengan la cerradura adecuada van a permitir la unión del virus a través de esta llave, entre comillas, que es la espiga o pico. ¿De acuerdo? Eso también vamos a volver a reforzarlo enseguida. Acá hay una pregunta. Cuando un virus infecta a un humano, ¿cómo sale el virus? ¿Es posible que salga? Claro, ustedes saben que en el caso del coronavirus vamos a ver cómo sale. En el caso de otros virus puede salir simplemente ¿por qué? Porque la mayoría de los virus, una vez que se reproduce dentro de la célula, tenemos tantas partículas virales que la mayoría de las veces rompe la célula. Y al romper la célula salen al exterior. Y al salir al exterior pueden entrar, por ejemplo, en el torrente sanguíneo, distribuirse en todo el organismo y también podría tener acceso, por ejemplo, al aire que nosotros estamos expirando. Entonces hay ciertos virus, no es el caso aparentemente del coronavirus, que simplemente hablando uno puede eliminar las partículas virales, ¿sí? Y entonces es mucho más fácil el contagio. En el caso del O, a través de una lastimadura, o en el caso del HIV, por ejemplo, a través de ciertas secreciones, como puede ser el semen u otras secreciones o incluso la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con eso. En el caso del coronavirus no es tan fácil como en otros casos que quede flotando por ahí, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto lo que dicen, cuando un virus infecta podría llegar a salir al exterior, ¿de acuerdo? Después vamos a volver entonces al caso del coronavirus. ¿Cómo se transmite este virus? Acá yo les quiero mostrar, acá tenemos 3 links a 3 videos. ¿Sí? Como yo no les puedo mostrar este video, lo que hice fue extractar de estos videos ciertos cuadros y con eso voy a contarles lo que ustedes verán en este video, ¿de acuerdo? ¿Cómo se transmite? Que viene muy bien con la pregunta que acaban de hacer.
El coronavirus se transmite fundamentalmente por estornudo, por tos. ¿Por qué? Fíjense, acá dice, un estornudo es todo lo que necesitan los microbios para saltar de una persona a otra. ¿Sí? Acá hay una persona a punto de estornudar, acaba de estornudar, esta persona también. Cuando uno estornuda, fundamentalmente, lo que ese cuerpo quiere hacer es limpiar nuestras vías aéreas, nuestras vías respiratorias, fundamentalmente la nariz, de partículas de polvo, de algo que de alguna manera nos está molestando. Entonces, ¿qué hacemos? Las expulsamos al exterior. Acá hay una pregunta del nombre de coronavirus. Esperamos un segundito que enseguida, y tenés razón, es por la membrana con espigas, no por la forma del ARN. Es porque esas espigas le hacen una forma de corona al virus, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando uno estornuda? Eso es algo normal. No hace falta que estemos enfermos para estornudar. Hace falta que tengamos algo que nos moleste, y de hecho, en otro de los videos se va a ver muy bien en claro esto. ¿Y qué hacemos? Estornudamos para eliminar al exterior. Pero estas partículas, al ser eliminadas al exterior, salen a una tremenda velocidad. Fíjense que acá está hablando de 100 millas por hora, alrededor de 160 kilómetros, o casi 120 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Fíjense a la velocidad con que salen. Pero además, en algunos casos, se genera una especie de rocío, ¿sí? Como no es un spray, porque no queda en el aire como un spray de un aerosol que uno se pone, por ejemplo, un desodorante, pero sí queda como una fina niebla de gotitas que eventualmente van cayendo. Y aunque uno no lo crea, esas gotitas llevan un montón de microbios. En este caso, virus, que no son microbios porque, como yo decía, no están vivos. ¿De acuerdo? Entonces, acá dice que podemos expulsar esto hasta casi 2 metros de distancia. Eso es importante y después lo vamos a explicar por qué. Y entonces le damos a estos virus o a los microbios, en caso que no sea el coronavirus, la oportunidad para encontrar un nuevo huésped. ¿De acuerdo? Y lo dejo con esta imagen bastante asquerosa, ¿verdad? Ahora, si uno se pone a pensar en las personas que uno conoce y en la manera en que las personas estornudan, algunas personas parecen armas químicas o, en este caso, armas bacteriológicas. Acá les muestro un escarabajo bombardero. ¿Qué particularidad tiene este escarabajo? Este escarabajo no estornuda. ¿Pero qué tiene de particular? Este escarabajo genera en su abdomen una reacción química que hace que pueda expulsar, fíjense acá está, expulsando, y acá lo vamos a ver todavía más en detalle, este spray de agua, de líquido que es muy caliente por la reacción química que acaba de ocurrir y ácido. Y esto entonces le permite a este escarabajo defenderse, como ustedes ven acá, en este caso de una hormiga. ¿De acuerdo? Ahora, el sistema está tan bien diseñado que por más que este escarabajo expulse a alta temperatura este líquido ácido, aparentemente no se cocina su cola. ¿De acuerdo? Con esto que quiero decir, no que el escarabajo estornude, no que el escarabajo vaya a infectar con coronavirus, sino que hay gente que al estornudar realmente hace acordar a este tipo de arma química o arma bacteriológica. ¿De acuerdo? Ahora, no todos, pero muchas personas, al hablar, también expulsan gotas de saliva. Básicamente hay muchas personas que al hablar escupen. Acá hay una pregunta. ¿Es posible que los síntomas del coronavirus sean los mismos si se infecta a un ser humano que un animal? Mira, ahí yo no te puedo contestar. Habría que ver al animal, pero mientras el animal tenga la cerradura, es decir, ese receptor en la membrana de su sistema respiratorio, cual fuere el sistema respiratorio del animal, probablemente también tenga los mismos síntomas. ¿De acuerdo? Pero hay que ver también cuál es esa transmisión entre animal y humano que todavía no se conoce bien, a pesar de eso que se dice, el famoso murciélago en China y qué sé yo. Hasta ahora, si un animal infecta,
probablemente sea más que nada por si quedó en la superficie de la piel del animal, más que por secreciones del mismo bichito, no sé. Pero eso sí es una buena pregunta, pero en este momento no te la puedo contestar. Entonces acá, diciendo, hay cierta gente, personas que cuando hablan escupen. Entonces yo saqué de este video de YouTube de la serie Friends, simplemente ahí Joey está haciendo una escena de una película y el otro actor al hablar, sobre todo cuando tiene que decir papas, pelotón y otras palabras, le escupe en la cara. ¿De acuerdo? Y entonces, Joey, ¿qué hace? Bueno, busca una barrera. Busca contener, de alguna manera, esa expulsión de gotas de agua, de líquido que sale de este actor, interponiendo el guión que estaba leyendo. ¿De acuerdo? Otra cosa para tener en cuenta, una barrera para impedir que las gotas le lleguen a la cara. Muy importante. Claro, alguno puede preguntarse, a ver, está bien, hay gente que estornuda, hay gente que tose, hay gente que hablando escupe. ¿Realmente en esas gotitas de saliva estamos mandando tantas bacterias o virus? Bueno, vean este extracto de este video. Acá, esta persona, ahora están en un avión, y se le pidió a esta azafata, y la persona que está sentada acá no es un curioso, sino que es el médico que acompaña a esta persona, esto obviamente es un show, pero se le pidió a esta azafata que tosa y estornude arriba encima de esta persona. A ver. Bueno, esa después hay una muy buena pregunta, pero esa es más complicada, la vamos a contestar más adelante. Entonces, fíjense lo que pasa. Esta azafata se prepara, 3, 2, 1, y tose. Y obviamente, las gotas que expulsa a alta velocidad le llegan a la cara de este señor. Acá podemos ver las gotitas. ¿Y ahora qué hace el médico que está ahí al lado? Ustedes seguro ahora están muy familiarizados con el término hisopado. Bueno, acá hace lo mismo. Agarra un hisopo, se lo pasa por la frente y ese hisopo lo va a colocar en un aparatito, que es este, que detecta o determina en realidad la cantidad de partículas de bacterias que hay en ese hisopado. En 8 segundos va a tener el resultado. Recuerden esto, un valor de 30 en ese aparato ya se considera como alta cantidad de partículas, en este caso bacterias. ¿De acuerdo? Bueno, cuando terminan la cuenta, 38 en la tos de esta azafata. Ahora dicen, bueno, vamos a repetir la prueba, pero con un estornudo esta vez. La pregunta es, bueno, ¿y qué diferencia hay entre la tos y el estornudo? Normalmente la diferencia viene de que el estornudo toca otras partes del sistema respiratorio, la tos básicamente de garganta hacia afuera, además sube, pasa por la nariz y combina nariz y garganta, dependiendo de cómo uno estornude, y a esta persona se le da a aspirar pimienta, pimienta cayena como para obligarla a estornudar. Bueno, esta persona estornuda con todas sus ganas, evidentemente, acá ven todas las gotitas, acá dice como hasta 5.000 gotas en un segundo, viajando a más de 100 kilómetros por hora. Fíjense cómo le llegan a impactar la cara a este señor. Le vuelven a medir y miren la cara de sorpresa de la azafata. Con la tos había dado 38, ya 30 es mucho, acá dio 45. Es para preocuparse. Claro, uno piensa, esta chica está sana y sin embargo expulsó una alta cantidad de bacterias a esta persona al estornudar y toser.
Si esta persona hubiese estado infectada con coronavirus, ¿qué hubiera pasado? Entonces ahora vamos a ver un poquito cómo funciona este video. Estornudamos, las partículas vuelan, llegan a nuestra nariz, boca o a los ojos, ingresan. Este es el virus, visto a una resolución muy grande que se llama de microfotografía electrónica, más de 5.000 veces ampliado. ¿De acuerdo? Y como una de las preguntas decía, efectivamente, si ustedes ven, esto es lo que le da el nombre al virus, coronavirus, por esas espigas, esos picos que salen de la membrana. ¿De acuerdo? Ahora, yo ya les dije, bueno, acá el COVID-19, la enfermedad causada por este virus. Recuerden que este virus ataca fundamentalmente garganta, pulmones, el tracto respiratorio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando este virus ingresa a nuestro cuerpo? Primero, recordemos que el virus no está vivo, tiene que infectar células vivas. Tanto el virus de la gripe como el virus del coronavirus tienen esas espigas, esos picos en la superficie, y son las que usan ¿para qué? Para entrar, son la llave, como dijimos antes, para entrar a nuestras células. Una vez dentro del cuerpo, el virus entra en contacto con las células de garganta, nariz, tráquea, bronquios, pulmones. La llave de los virus encuentra la cerradura en estas células y así entonces entra a la célula. Una vez adentro, recuerden que el material genético es ARN, va directamente al ribosoma y ahí dirige la síntesis de todas sus proteínas. Todas las proteínas necesarias para crear un nuevo virus se reúnen debajo de la membrana lipídica de la célula y salen al exterior como una nueva partícula viral. Acá tenemos la cubierta, acá tenemos los picos o las espigas, esta es la membrana lipídica y acá adentro está el material genético que dentro de la célula se replicó. ¿De acuerdo? Ahora bien, si estudiamos qué es lo que pasa en nuestros pulmones, las células de los pulmones fundamentalmente tienen la cerradura. Entonces, estos pulmones recuerden que están constituidos por lóbulos. Si vamos más en detalle al interior, tenemos la tráquea, bronquios, bronquiolos, y esto termina en unas estructuras que son como unas bolsitas que llamamos alvéolos. Estas bolsitas, alvéolos, son flexibles, pueden agrandarse y achicarse. Es lo que permite la entrada y la salida de aire. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como estos son flexibles, además, en la punta de estos alvéolos tenemos estos capilares donde va la sangre y que es lo que permite el intercambio de oxígeno entre la sangre y en este caso el pulmón. Lo mismo ocurre en los tejidos a los que la sangre va y va a dejar el oxígeno, obviamente donde hace falta, si no nuestras células no podrían sobrevivir. Acá es el pulmón, donde se produce el intercambio gaseoso. Son flexibles, son elásticos. Cuando el virus entra, al infectar, genera una inflamación muy importante. Y esto hace que el sistema inmune, de alguna manera inmunitario, trate de contrarrestar esa inflamación. Y entonces, ¿qué pasa? Hacia estos alvéolos van no solamente células del sistema inmunitario, sino también que estos alvéolos se pueden empezar a llenar de líquido. Y esta bolsita flexible ahora deja de estar flexible y entonces no se produce tan bien ese intercambio gaseoso. Si ese intercambio gaseoso no se produce,
entonces esta inflamación puede causar, por ejemplo, dificultad para respirar, dolor de pecho, tos, fiebre, escalofríos, confusión por todo el sistema que está, entre comillas, revolucionado, dolor de cabeza, dolor muscular y fatiga. Todos síntomas asociados con esta enfermedad. Ahora, en ciertas personas, esto podría llevar a una situación mucho más delicada y que la persona tenga tanto problema para respirar que necesite asistencia respiratoria. El famoso respirador artificial del que tanto hemos oído hablar. ¿De acuerdo? Complicaciones mucho más graves. Todos están esperando la vacuna. La vacuna en realidad es una carrera contra el tiempo, poder hacer una vacuna en medio de una pandemia, porque hay un montón de cosas que están, por un lado, presionando y por otro lado, que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a llevar tiempo. No vamos a tener una vacuna mañana, el mes que viene, quizás tampoco a fin de año, con suerte, con mucha suerte, el año próximo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Quedémonos en casa, si podemos, protejamos a los más vulnerables, por eso evitar el contacto, sobre todo con personas mayores, lavarse las manos frecuentemente. ¿De acuerdo? Lo vamos a volver a ver en un ratito. Y acá yo quiero hacer un pequeño parate. Acá voy a contestar esta pregunta. Dice, ¿se podría hacer algún tratamiento que tenga que ver con bloquear la proteína que es la puerta de acceso al virus? Esa es es una excelente pregunta. Hay investigadores que lo que están buscando es reproducir a la proteína de la célula que actúa como cerradura. ¿Para qué? Para que al estar en un estado soluble, es decir, no pegada a la membrana de la célula, engañe al virus, lo bloquee e impida que ese virus pueda entrar a la célula. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el peligro de bloquear la entrada directamente en la proteína que está pegada en la membrana? Que esa proteína es una enzima muy importante para el control de la presión arterial. Es una enzima que convierte una molécula que se llama angiotensina y es muy importante. Entonces, podría llegar a ser peligroso tratar de bloquear directamente esa molécula, pero si agregamos una molécula parecida que engañe al virus, podríamos evitar que el virus vaya a la célula y entonces dar más tiempo a nuestro sistema inmunitario para eliminarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué quiero acá detenerme un poquito en la vacuna? Primero, no pensemos que la vacuna va a estar disponible. Segundo, cuando la vacuna esté disponible, es muy importante que nos vacunemos. Empezará, imagino, la vacunación a la gente mucho más vulnerable, ¿sí? Ancianos, gente que está en situación de riesgo, personal de la salud, etc. Y después el resto de las personas que quizás no estén tan en esas mismas características. Pero, ¿por qué quiero acá hacer detenerme un poquito en la vacuna? Porque hay muchas vacunas que están disponibles, no para el coronavirus, pero sí para muchas otras enfermedades. Tenemos un calendario de vacunación para bebés, para niños, adolescentes y adultos. Es muy importante vacunarse. Acá les quiero pedir un favor. Sáquense de la cabeza ciertas cosas que andan dando vueltas por ahí. Las vacunas no nos van a contaminar con aluminio. Las vacunas no nos van a contaminar con mercurio. Las vacunas no causan autismo o afecciones similares. Las vacunas no van a provocar la enfermedad contra la cual se supone que nos tienen que proteger. Las vacunas son seguras, sobre todo las actuales, las nuevas. Por eso es que tardan tanto en hacer una vacuna, porque tienen que asegurarse que sean seguras para el individuo. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos la vacuna contra el coronavirus, no la vamos a tener en lo inmediato, pero sí es importante cumplir con el calendario de vacunación. ¿De acuerdo? Acá yo les traje
lo que yo considero que son como los dos descubrimientos que salvaron más vidas que otras cosas en medicina. La primera, el lavado de manos. Este médico húngaro en 1847 introdujo el lavado de manos en los hospitales. En el hospital donde él trabajaba, en el centro de obstetricia, salvó millones de vidas que se infectaban porque el médico iba, atendía a una parturienta, después así como estaba iba a atender a otra y cualquier enfermedad la propagaba. Y la otra, la enfermera Florence Nightingale, tuvo una gran actuación durante la guerra y también insistió mucho en el lavado de manos. Y el otro es, obviamente, Edward Jenner, que si bien no es el que descubrió la vacuna, porque la vacuna, desde el punto de vista que uno conoce, vacuna como de alguna forma hacer ingresar el virus para que el organismo lo, lo pueda de alguna manera frenar, pasó en realidad a la historia porque fue el primero en demostrar que la vacunación generaba inmunidad. ¿De acuerdo? Es muy importante. Acá hay algunas preguntas. Dice, bueno, ¿los perros pueden contagiar a los humanos? Eso todavía no está demostrado, en principio no. Lo que uno tiene que tratar es que, bueno, si uno saca al perro a pasear, que nadie le haya estornudado encima, que, digamos, el virus no anda en el aire, así que el perro no nos va a contagiar. Si le quieren limpiar las patitas al pobre perro cuando entra, limpien las patitas, no lo vayan a llenar de lavandina, pobre, que lo van a lastimar. Pero es muy poco probable que el perro pueda contagiar a los humanos. Después dice, ¿por qué el coronavirus afecta más a hombres que mujeres? Yo estuve escuchando lo que dicen los infectólogos y aparentemente eso no es cierto. No hay realmente algo que estadísticamente sea significativa la diferencia de que haya más contagio entre hombres o mujeres. ¿Existen virus buenos? En principio uno podría pensar que aquellos virus que originalmente de alguna manera intervinieron en la evolución, uno podría sí tomarlos como virus buenos. ¿Sí? En general, cualquier elemento extraño a nuestro organismo va a ser detectado como algo malo, pero no necesariamente nos va a causar un problema. En este momento, los virus que conocemos, en general, no los podríamos llamar buenos. Sí que causen una enfermedad más leve, más grave, en ese sentido puede ser. O los virus que, como yo le decía, probablemente hayan tenido un papel en la evolución. Bueno, ¿cómo cuidarnos mientras no tenemos la vacuna? Nuestro organismo tiene un montón de James Bond, de estos agentes secretos, 007 con licencia para matar. ¿Quiénes son? Son las células de nuestro sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, supongan que viene un mosquito, y acá podemos pensar en dengue, zika, chikungunya. Hay una pregunta si existió un virus más mortal que el coronavirus, probablemente el virus del ébola, ¿sí? Haya sido más, o el de la fiebre hemorrágica. Esos probablemente hayan sido más mortales. No sé, hay otras como hablan algunos de la gripe española, etcétera, pero en comparación, aparentemente tiene que ver más con otra situación socioeconómica de la época, más que con la contagiosidad o la peligrosidad del virus, del coronavirus. ¿De acuerdo? Pero sí, hasta no tengo entendido, el virus del ébola, fiebre hemorrágica, esos son mucho peores que el coronavirus. De todos modos, yo soy químico, no soy infectólogo, así que quizás en alguna otra oportunidad puedan hacer la pregunta a alguien que sepa más de esto. Viene un mosquito, nos pica, inyecta ¿qué cosa? Bueno, por ejemplo, el virus del dengue, a la vez que se alimenta de nuestra sangre. Claro, enseguida el mosquito picó, tenemos una hinchazón, una roncha, nos molesta. Pero esa roncha es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos está indicando que de alguna manera nuestro cuerpo está siendo protegido por el sistema. Esa roncha indica que nuestro sistema se está defendiendo. Tenemos esta salvaguarda contra infecciones, enfermedades, afecciones. Este sistema es una gran red, células, tejidos, órganos, que coordinan, fíjense acá tenemos
un corazón, un pulmón, riñones, la defensa de todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo. Además, nos ayuda a eliminar ciertos tóxicos a través de estos tubos de distribución. ¿Cómo funciona? Nuestro cuerpo tiene células en el sistema sanguíneo. Por ejemplo, leucocitos, entre comillas, glóbulos blancos. A medida que estos leucocitos se van moviendo en nuestro sistema sanguíneo, van detectando como si fueran personal de seguridad. Constantemente examinan sangre, tejido, órgano. ¿Qué buscan? Señales. Estas señales se llaman antígenos. ¿Qué son estos antígenos? Son como banderitas, como marcas que estas células que acaban de ingresar, en el caso de una bacteria, o estos virus, ¿sí?, tienen y que son detectados por este sistema inmune. Estos rastros, estas marcas, banderitas, etcétera, que tiene la superficie, el sistema inmune los detecta y manda una señal que puede durar poco tiempo, enseguida se pone en funcionamiento. Y entonces uno tiene que pensar que nuestro cuerpo no sabe qué es lo que lo va a atacar. Tenemos miles o millones de cosas que que pueden atacarnos. Y sin embargo, nuestro sistema inmunológico es tan eficiente que las podría detectar a todas y protegernos. ¿Cómo funciona? Tenemos una variedad impresionante de estas células que permiten adaptarse a esta agresión. Y a estos leucocitos, a estos glóbulos blancos, lo vamos de alguna manera a seleccionar en dos categorías: fagocitos y linfocitos. ¿De acuerdo? Los fagocitos, ustedes hoy están acostumbrados con todo este problema del coronavirus a escuchar hablar de primera barrera de respuesta, los primeros respondedores. Bueno, ahí van los fagocitos. Son equivalentes al SAME, a los bomberos, a los que primero llegan cuando hay alguna catástrofe. ¿De acuerdo? Estos fagocitos, ¿qué hacen? Mandan a unos fagocitos especiales llamados macrófagos que detectan a estas partículas, a estas células y literalmente las comen. Pero al momento de comerlas, transmiten una información, porque al comerlas, en su superficie, ellos de alguna manera tratan de mostrar a otras células: ojo, acabo de comerme este virus, miren, esta es la marca que este virus tiene, a ver ustedes ahora qué pueden hacer. Y entonces, una vez que esta primera línea de defensa manda esta señal, aparece la segunda línea de defensa, que es la que orquesta la defensa a más largo plazo. ¿Quiénes podrían ser? Por ejemplo, los médicos que están en los hospitales, que reciben ahora esta información y dicen: bueno, ahora orquestemos una segunda línea de defensa. Y acá entonces tenemos distintos tipos de linfocitos. Linfocitos T y linfocitos B. Los T van a ir a atacar directamente a las células infectadas y en lo posible las van a destruir. Y los B son en realidad fábricas que van a generar los anticuerpos. Estos anticuerpos es lo que nosotros generamos una vez que, por ejemplo, nos vacunamos o una vez que el coronavirus ingresa a nuestro organismo. Nuestro sistema de defensa más a largo plazo libera y sintetiza, fabrica estos anticuerpos. Y estos anticuerpos, ¿qué es lo que hacen? Se dirigen a esas marcas que los virus tenían y también actúan como una llave y una cerradura. Van a reconocer a estos virus, van a reconocer a estas partículas que tenían estas marcas y las van a bloquear. Bloqueándolas, impiden que ataquen a las células, pero además se convierten en nuevas señales para que otras células las puedan reconocer y las puedan destruir. ¿De acuerdo? El sistema inmune, cuando está defendiéndonos, generalmente, ¿qué pasa? Tenemos fiebre, hay hinchazón, y uno se preocupa:
esto significa que el sistema está defendiéndonos. Aumentamos la temperatura, matamos más virus. Aumentamos esta hinchazón, eso que significa es una señal que llama a otras células para que vayan a ese lugar a defendernos. Y lo mismo, se llenan de líquido y por eso la inflamación, perdón. El sistema inmunológico no siempre va a evitar que nos enfermemos. Normalmente va a hacer que la enfermedad sea más leve, pero tiene una función mucho más importante y es la de darnos inmunidad a largo plazo. Por eso, importancia la vacunación. Este sistema, frente a un segundo ataque, enseguida va a reconocer que ese ataque ya había pasado, entonces ya tiene la línea de defensa preparada para proteger a ese organismo. Por ejemplo, como dicen acá, ciertas enfermedades como la varicela. Nuestro sistema inmune podría defendernos durante toda la vida de más de 300 resfríos y muchas otras infecciones. Entonces, pensemos que le debemos nuestra vida a este sistema inmune. ¿De acuerdo? Por eso es importante tratar de mantener un sistema inmune lo más funcional posible. ¿Qué tendríamos que evitar? Por ejemplo, cigarrillo, excesos en comida, excesos en bebida. Es decir, tratar de que nuestro sistema inmune no tenga que preocuparse por otras cosas y que al momento de la infección nuestro cuerpo no se encuentre debilitado por otras cosas. Ese es el gran problema que tienen las personas que ya están cursando una enfermedad importante, personas cardíacas, personas con problemas renales, personas con problemas respiratorios de otro tipo, que su sistema ya está de alguna manera un poco más cansado. Y entonces, ¿qué? Estas son las personas que frente a una infección de coronavirus tienen menos probabilidades de poder responder de la mejor manera. Entonces, tratemos de cuidar nuestro cuerpo. Antes de seguir con esto, que ya estoy terminando, acá hay dos preguntas. Alguien me pregunta sobre hidroxicloroquina, alguien me pregunta sobre el dióxido de cloro. No existe al momento remedio alguno, vacuna alguna que realmente tenga validez contra este virus. ¿De acuerdo? La hidroxicloroquina, los trabajos científicos son contradictorios entre sí. Algunos dicen que podría ayudar un poco, se utiliza para otras enfermedades como la malaria, el paludismo, etc., pero no para este virus. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado. Por más que el presidente de Estados Unidos tome cloroquina y diga, no le hagan caso. ¿De acuerdo? No hay en este momento remedio alguno. ¿Se están probando? Sí, se están probando muchos, pero no hay alguno que ya tenga la validez científica suficiente como para decir, este sí es el adecuado. Hay un antiviral, el Remdesivir, que aparentemente podría funcionar un poco mejor, pero todavía faltan muchos datos científicos. Y el dióxido de cloro, por favor, a nadie se le ocurra. Es casi equivalente a lo que también el presidente de Estados Unidos decía de inyectarse poco menos que lavandina para curarse del virus. No, es un tóxico. No se les ocurra inyectarse dióxido de cloro, por favor, o tomarlo en alguna otra forma. No le crean a todas estas personas que aparecen y que realmente no tienen una validación científica por detrás. Alguien me pregunta si los anticuerpos tienen un plazo de vida, y normalmente sí. Hay sistemas inmunológicos cuyos anticuerpos pueden durar 10 años, 5 años, 20 años, algunos dicen que dura toda la vida y otros que protegen mucho menos. Por eso es que muchas veces hay que revacunarse, como por ejemplo en el caso de la gripe, que uno se vacuna todos los años. No es tanto problema del anticuerpo, sino de la mutación del virus. El virus cambia. Entonces los anticuerpos que nosotros generamos contra la gripe del año anterior no nos sirven contra la nueva. Por eso ayudan, pero no son específicos para eso. Por eso es que sí uno debería, en algunos casos, revacunarse. Y en general hay ciertas vacunas para las cuales primero uno lo que hace es ver si ya tiene el anticuerpo. Y si uno ya tiene el anticuerpo, no hace tanta falta vacunarse. Pero otra vez es terreno de los inmunólogos, ¿sí? No mío como químico.
Alguien pregunta, ¿se puede crear un virus? Desde el punto de vista de la técnica que nosotros podemos manejar en un laboratorio, sí, se pueden crear un virus. De hecho, y quizás ahora me da pie para volver a una pregunta anterior, ¿hay virus buenos? A lo mejor alguno de ustedes escuchó hablar de lo que se llama terapia génica. Terapia génica es una manera de tratar de solucionar una enfermedad que se debe a un mal funcionamiento de uno o más genes. ¿Cómo se hace eso? Se trata de darle a ese cuerpo lastimado por esa enfermedad una versión sana del gen que está dañado. Pero ese gen hay que hacerlo llegar a la célula. ¿Y cómo hacemos para llegar a la célula? Normalmente se hace a través de una partícula viral. Uno dice, pero a ver cómo. ¿Me estás inyectando un virus para curarme? A veces sí. ¿Pero qué se hizo previamente con ese virus? Se lo manejó en el laboratorio de forma tal de sacarle toda la parte genética que generaba la enfermedad. ¿Qué se le dejó? La que es responsable de que ese virus pueda entrar en la célula y pueda llevar al lugar adecuado el gen que se necesita. Había una pregunta anterior acerca de una técnica que se llama CRISPR, que es una herramienta molecular. Aparentemente, si bien yo no tengo todos los detalles, por ejemplo, esta tecnología de CRISPR es la que se utiliza o se utilizó en el diseño de esta gran herramienta que los científicos argentinos acaban de lanzar, que es para una detección temprana del virus. ¿Sí? No el primero, que también es muy importante, pero que se basa en la detección de anticuerpos. Esta segunda, este segundo desarrollo tiene que ver con la detección del material genético. Por eso es muy importante, porque detecta si el virus lo tenemos ahora, en este momento. Los anticuerpos pueden ser de dos tipos, o IgM, que dice, podés tener el virus activo, aunque podría prolongarse en el tiempo, o IgG, que indica, mira, hace un tiempo vos estuviste infectado por este virus, tu cuerpo reaccionó y generaste estos anticuerpos. Básicamente, los anticuerpos sirven para saber si estamos cursando o si fuimos infectados hace tiempo. La nueva, el nuevo desarrollo científico tiene más que ver con la detección del genoma. Y para eso se utilizó esa tecnología, esa herramienta llamada CRISPR, que tiene una gran eficiencia para detectar específicamente secuencias de cualquier ADN. Uno la diseña, por eso es una herramienta de diseño. Entonces creo que esa es lo que están usando en este segundo desarrollo muy importante. Preguntan si los animales tienen su propio virus. Sí, hay virus que son propios de determinados animales. E incluso no es lo mismo un virus que infecte a un perro, un virus que infecte a un cerdo, un virus que infecte a otro animal. Cada animal puede llegar a tener virus que son propios y que no se transmiten de especie a especie, lo mismo que de un animal a un humano, por ejemplo, o de un humano a un animal no humano. ¿De acuerdo? O sea, sí hay virus que pueden ser específicos de especie. Dicen, los casos asintomáticos se relacionarían con una menor carga viral. Normalmente sí. ¿Por qué? Porque el caso asintomático puede ser que la persona se ha infectado, pero su sistema inmunitario fue capaz de controlar ese virus, generar anticuerpos, y entonces la carga viral, que de alguna manera es la cantidad de virus activo que uno tiene, estaría disminuida. Por eso se dice que una persona asintomática generalmente contagia menos que una persona que esté en el pico de la enfermedad, o sea, que tenga fiebre, ahora se ha bajado a 37,5, pero que tenga alguna otra manifestación que indique si esta persona ya está cursando la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente sí, el asintomático menor carga viral, o bien también puede indicar que su sistema inmunológico fue capaz de contener un poco a esa infección. ¿Qué acciones suben el sistema inmune? Tener una vida al aire libre, hacer deporte, una buena alimentación, como yo le decía, no fumar, no exagerar con la bebida, es decir, tratar de mantener su cuerpo en una manera más armónica posible.
¿de acuerdo? Por supuesto que también el estrés, sobre todo cuando es un estrés crónico, del que uno no puede de alguna manera desprenderse o contrarrestarlo, también genera una alteración en el sistema inmunológico. Fíjense que hay una palabra muy difícil de pronunciar que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Parece algo terrible, pero lo que esa palabra nos está indicando es que hoy en día tenemos que pensar que el enfermo o cualquier individuo en realidad es una conjunción de esos cuatro factores o componentes: el psicológico, el nervioso, neurológico, el inmunitario y el endocrino, hormonas. ¿De acuerdo? Todos están interrelacionados. ¿Sí? Por eso es que una vida con el menor estrés posible. A veces uno dice, bueno, eso es imposible con lo que está pasando y muchas otras cosas que hacen que realmente uno viva en un estrés permanente. Bueno, si uno pudiera limitar el estrés, llevar una vida sana, hacer ejercicio, comer bien y llevar una vida libre de excesos, ni que hablar de drogas recreativas o cualquier otro tipo. Por supuesto que no. Todo eso ayudaría a tener un buen sistema inmunitario. Después, en caso de afecta no solo el sistema respiratorio, sino que también coagula la sangre. Bueno, eso es muy importante. Con este virus es un virus muy nuevo, entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de cosas que van apareciendo día a día. Y una de las cosas que aparecieron es que podría estar de alguna manera influenciando la coagulación. Lo que pasa es que este virus genera efectos irritativos, ¿sí? Eh, inflamaciones muy importantes. Entonces, una persona que ya tenga probablemente alguna situación de base, como puede ser un sistema con vasos sanguíneos debilitados, con propensión, por ejemplo, a generar coágulos, vea eso exacerbado. Y hay personas que a lo mejor simplemente fue tan intensa esa inflamación que ustedes ya vieron que en los alveolos están muy pegados a los capilares y eso puede generar una alteración en el flujo sanguíneo y llevar a este tipo de coagulación, por ejemplo, de problemas de coagulación. La otra posibilidad es que si además uno tiene, por ejemplo, una dieta muy alta en colesterol, que sabemos que ya de por sí es un problema en la generación de placas, ateroma, coágulos, obviamente que con este virus probablemente eso podría llegar a estar exacerbado. ¿De acuerdo? Dice que eso puede ser. Bueno, si en Argentina se puede desarrollar una vacuna, obviamente que sí. Bueno, acá me piden que vayamos cerrando, entonces simplemente, mientras no tenemos la vacuna, ¿cómo nos cuidamos? ¿Se acuerdan que decimos 2 metros de distancia entre una y otra? ¿Por qué? Porque el virus viaja en estas gotas que expulsamos. Las gotas y el virus son tan grandes que lo podemos asimilar a una pelota de fútbol. Esa pelota de fútbol, según la velocidad con que salga pateada o la inclinación, lo mismo que un misil, va a ser la parábola, ese tiro parabólico que va a indicar a qué distancia va a volver a caer. Entonces, las gotas que nosotros expulsamos al estornudar, al toser o al hablar, siguen este tipo de línea parabólica. Por eso se calcula que por lo menos una distancia de 2 metros nos asegura que esas gotas no nos van a tocar. ¿Qué otra cosa entonces? Barbijo, tapa nariz, tapa boca, distancia, lavarse muy bien las manos con agua y jabón. ¿Por qué? Las partículas viajan en agua, el agua las va a lavar. Las partículas tienen una membrana lipídica, el jabón disuelve las grasas. Vamos a destruir la estructura viral, muy importante. Y finalmente, ustedes seguro que oyeron hablar del achatamiento de la curva. ¿Qué significa? Y con esto termino. Acá tenemos una curva de crecimiento exponencial. ¿Eso qué significa? Esto significa que hay una alta velocidad de duplicación y acá no vemos que esto llegue a un máximo. En nuestro país, hasta el momento, la línea sigue esta forma. Una que se llama más de crecimiento
logístico. Va subiendo de a poco y eventualmente podemos esperar que se alcance un máximo. ¿Cuándo se va a alcanzar? No lo sabemos. No lo sabemos. Mientras tanto, esto está así y tenemos que tratar de que siga así. La curva real es esta. Hasta ayer venía creciendo de esta manera, muy lentamente hasta un punto donde, si ustedes ven esta pendiente aumentó. ¿Es para preocuparse? No. ¿Por qué aumenta la pendiente? Muy probablemente porque se estén haciendo más test, se estén detectando muchos más casos, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar que esto sí realmente salga de control, que es lo que todos quieren evitar, porque si esto sale de control va a colapsar el sistema de salud. Eso es lo que hay que evitar, no solamente por los enfermos de coronavirus que pudieran necesitar terapia intensiva o un respirador artificial, por las otras personas que necesiten de ir al hospital por otras enfermedades y que de repente no lo puedan hacer porque las camas van a estar ocupadas por estos enfermos de coronavirus. Entonces, por ahora, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, cumplir con lo que nos dicen las autoridades sanitarias y gubernamentales, nacionales, de la ciudad, provincia, etc. Segundo, quedarnos en casa. Tenemos que salir, salgamos con tapa nariz boca, mantengamos la distancia y fundamental, lavémonos mucho las manos con agua y jabón. Bueno, muchísimas gracias. Aparentemente hubo mucha gente conectada. Bueno, yo les agradezco, espero haber contestado todas las preguntas. Cualquier cosa, si ustedes vuelven a ver la charla que queda subida en el canal de C3, tienen mi dirección de correo electrónico, no dejen de ver los videos y ojalá nos podamos encontrar en alguna otra oportunidad. Me encantó esto de ser un youtuber, a ver si uno de estos días me convierto en un influencer. Hasta luego a todos.